Antonio, Belén, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en la legislatura porteña, bueno, en medio de una copiosa lluvia que se ha alargado en la ciudad de Buenos Aires. Han llegado algunos de los sectores que se han movilizado en el día de hoy en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires. Las concentraciones y esta protesta que se está realizando de diferentes sectores, ¿no? De organizaciones sociales, gremios también, para protestar por el techo del 15% en las paritarias a nivel nacional. Y estamos aquí con Miriam Bregman, que se ha acercado hasta este lugar para participar de esta protesta en la puerta de la legislatura de la ciudad. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí con mi compañero legislador Patricio del Corro, con trabajadores de distintos gremios, docentes del subte participando de esta movilización. Y ayer estuve en La Plata también, que hubo otra gran movilización, muy poco reflejada por los medios de comunicación, pero fue una movilización también muy importante de docentes y estatales. Bueno, esta movilización también es importante. Aquí hay, bueno, diferentes objetivos, ¿no? Los gremios que se oponen a este techo salarial del 15% que se ha planteado muy fuerte por parte del gobierno nacional y que muchos gremios han aceptado, y otros, por supuesto, quieren las cláusulas gatillos o la recomposición salarial, que lamentablemente no aparece, ¿no? Mirá, lo que pasa es que en los últimos días hay una disparada de precios. Ayer fue noticia, bueno, ustedes lo estuvieron pasando desde temprano. Los huevos, un alimento elemental que ninguna familia puede evitar, que se necesita para los chicos, 60% aumentó. Entonces el gobierno dice que la inflación va a ser a lo máximo del 15 y que en todo caso se discuten 2-3 puntitos más, pero ya está disparada, porque pensemos algo, ¿en qué gasta una familia docente, una familia estatal, una familia de trabajadores del transporte como están movilizados hoy acá? La gasta su salario en el alquiler, en alimentos, en comprarle zapatillas para los chicos y no mucho más, porque el salario de los trabajadores no se va en las offshore, no se va afuera, claro. Entonces, entre el impacto de las tarifas y el impacto de la suba de alimentos, es impensable que pueden compensar la pérdida por inflación con un 15% de aumento. Pero bueno, es un gobierno que, como lo vimos a Caputo el otro día, están en otro planeta, están pensando cómo se llevan el dinero afuera, cómo promueven la bicicleta financiera, todas cosas muy, muy ajenas a las necesidades cotidianas que tiene el pueblo trabajador, que, como te decía, un alimento básico aumenta el 60%. Y si hablamos de inflación también, se acaba de hacer una corrección de 0,4 puntos, ya se estima un 20,3%, según los datos que se han recolectado a través del Banco Central. Sí, ellos mismos tienen que reconocer que la meta inflacionaria, todos los economistas cercanos al gobierno reconocen que la meta inflacionaria va a ser mayor, pero insisto, si lo medimos en lo que se va el salario de los trabajadores, por ejemplo en alimentos, que es gran parte en que se gasta ese salario, es mucho mayor la inflación impacta de lleno, y el tema de las tarifas es muy importante. Con mi compañero Patricio del Corro logramos parar la audiencia en la cual se proponía iniciar un proceso para aumentar exponencialmente la tarifa del subte. ¿Cómo impacta esto en el bolsillo de los trabajadores? Ustedes recuerdan que hasta no hace mucho tiempo el subte era un costo que no influía sustancialmente en una familia, pero una familia ahora tiene que contar cuánto va a gastar en viajes y descontarlo de lo que tiene para el resto de las cosas. ¿Cuánto aumentó el gas? ¿Cuánto aumentó la luz? Todo eso impacta de lleno, y por eso creo que los números están muy dibujados, los números que está midiendo el INDEC están muy dibujados, porque siguen midiendo con tarifas que no impactaban sustancialmente en el ingreso a la canasta familiar, pero ahora sí lo hacen. Belén, Antonio, los escucha, Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que llama la atención es que no hay un plan B, es que es 15, 15, 15 y no hay plan B. Y también, cuando uno veía la audiencia de Caputo, llamaba la atención el poco respeto a la función pública y a la labor de los legisladores, porque es la obligación del funcionario público exponer ante los legisladores por qué tiene plata afuera, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso creo que fue una cosa muy, muy bochornosa, la actitud que tuvo el ministro, porque él no contó dónde se lleva la plata, ni por qué se la llevó, ni qué sucede con todos los impuestos que va a pagar con eso, ¿no? Entonces, que un ministro que tiene tan alta función relacionada precisamente a la economía nos diga a todos que hay que ajustarse, y él vea la manera de eludir cómo paga impuestos, cómo se lleva su dinero al exterior, cómo fue a capitales, la verdad que fue muy bochornoso. Pero tengo que decir algo, Antonio.
también fue bochornosa la actitud del senador Mayans, que estaba dirigiendo la comisión. Es un senador que se supone es de la oposición, se supone que fue kirchnerista, responde a Gildo Infran, que es del PJ, no puede cumplir el rol que cumplió. Si él es de la oposición, él tendría que haber permitido que la oposición, que es la función que tiene una exposición de ese tipo, no va a ser que le pregunten los oficialistas, sino que sea la oposición la que pueda hacer preguntas. Él tendría que haber garantizado eso y no lo hizo, así que ahí creo que tenemos que abrir los ojos y mirar qué acuerdos han permitido que se levante la sesión y que actuara como un empleado del ministro. Cuando el ministro le dijo estoy cansado, me voy, más allá del papelito y todo eso que ocurrió, él levantó la sesión cuando quiso. Bueno, es grave porque fíjate, Miriam, que en un momento Mayans dice el ministro tiene un compromiso y se escucha claramente cuando él le dice estoy cansado, me voy. O sea que antecedor mintió. Sí. Mintió, pero por eso reitero esto, Antonio, porque siempre lo hablamos y lo hemos hablado varias veces con vos. ¿Cuál es el rol del peronismo en el Congreso? ¿Cuál es el rol del peronismo en el Senado? No puede ser encubrir a un ministro. Entonces, creo que hay que prestar atención, porque todos sabemos que los senadores responden directamente a los gobernadores. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? Que se pudiera ir cuando quisiera, que levantara esto. Además, si él manda un papelito, tendría que haber habido una reprimenda para el ministro, darle el espacio que tuviera el tema y proseguir las preguntas, no que esto reporte en beneficio del ministro. No, pero aparte quedaban muchas preguntas por hacer porque no había nada claro. Claro. Porque nada quedaba claro. Claro, he escuchado muchos senadores, diputados, escuché, Pino Solana fue uno de los que escuché, pero mi compañero Nicolás del Caño le hizo una pregunta muy concreta que tiene que ver con lo que hoy está pasando aquí en esta movilización. Le preguntó con todo ese dinero que evaden, con todos esos impuestos que no pagan, ¿cuántas escuelas se podrían haber construido? Porque en la Argentina nunca se habla de eso, Nunca se habla de cuánto se podría haber hecho con todo ese dinero que se llevan cada día afuera. Se habla de que en el exterior llegó a haber 400.000 millones, es muchísimo dinero. Es casi el monto de una deuda externa de cualquiera de estos países. Entonces, creo que hay que pensar cómo estos mismos que endeudan el país, que promueven la bicicleta financiera y demás, son los que privan a las mayorías de poder tener nuevas escuelas, nuevos jardines, pero vos los escuchás hablar y siguen con su discurso armado. A Nicolás no le contestaron. No, y a mí me llama la atención también que todos se reconocen testaferros, porque el ministro prácticamente dijo que fue un prestanombre, como Díaz Gilligan, prestaron nombres para inversiones de otros. El testaferro es un delito en cualquier parte del mundo. Sí, tenés razón, hay como una naturalización de que ser testaferro para que otro evada, para que otro fugue capitales, sería una postura totalmente inocente y que no implica ningún delito. Sí, creo que es lo que estamos viendo. El problema es que algún día también tendríamos que saber de quién es todo ese dinero, ¿no? En un grupo tan cercano de tantos amigos como hay en el Gabinete Nacional, sería bueno que algún día se pueda investigar un poco eso, pero vos sabés que la justicia nunca avanza contra los gobiernos que están de turno, siempre esperan que se vayan para investigarlos. Bueno, es la justicia genuflexa que tantas veces se denuncia, ¿no? Alcahueta, chupamedias, con jueces federales que dejan mucho que hablar. Cuando realmente deberían investigar, por ejemplo, por qué Aranguren, siendo ministro, reconoce que tiene plata afuera por haber cobrado unas acciones de una empresa que lo hacen incompatible con su función pública. Es un disparate. Sí, claramente, ahí hay algo que incluso estos fiscales que siempre vemos tan proactivos, que actúan de oficio, no actúan de oficio nunca en ninguna de estas causas. Cuando yo fui diputada nacional le pregunté al propio Aranguren si él estaba haciendo negocios con empresas relacionadas con Shell y me terminó reconociendo que sí. Una de las interpelaciones en una comisión del Congreso me dijo que sí, pero que no firmaba esas autorizaciones para esos negociados, no lo firmaba él, sino otro funcionario que depende de él. Uno no sabe si te están tomando el pelo, si te lo dicen porque saben que son impunes. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Es una clase capitalista que se hizo al calor de los negocios con el Estado. El grupo Macri es una clara expresión de eso. Se hicieron porque desde el Estado se le dieron todo tipo de beneficios, y cuando digo Estado incluye el Estado manejado por la dictadura cívico-militar. Entonces están tan acostumbrados a eso que lo dicen casi abiertamente, mientras después ellos planean ajustes, retiro voluntario para los trabajadores. Ahora, Miriam, digamos, ¿no sería bueno que la Cámara de Diputados apruebe una ley que sea una suerte de resorte para aquellos que tienen
plata afuera y esté en la función pública, no puedan hacerlo, no puedan ejercerla, porque realmente es como una contradicción. Me parece que el país se debe algo así, ¿no? Es una contradicción, pero en esto, Antonio, creo que nunca se ha avanzado suficientemente porque este gobierno, pero también los gobiernos anteriores, siempre han negociado y han beneficiado a esos sectores. Creo que la Argentina se ha convertido en un paraíso para todos esos capitales especulativos desde hace mucho tiempo. Tuvieron un periodo en el cual no podían sacar los dólares del país y demás, entonces en ese momento se frenaron, pero si vos lo mirás históricamente, en la Argentina han convivido y han hecho sus negocios y se han fugado todo lo que quisieron. La fuga de capitales no empezó ahora, lo que pasa es que ahora aumentó exponencialmente. Y es verdad que hay que analizar por qué ese dinero que se va afuera es el dinero que no está para escuelas, que no está para hospitales y que no está tampoco para el aumento de los docentes y estatales que están exigiendo. Entre otras cosas, porque también uno se pone a pensar por qué no se envía, en lugar de tener la timba financiera, por qué no se hacen proyectos productivos que den trabajo. Bueno, pero eso es una larga discusión en la Argentina, el rol que han cumplido siempre los empresarios, la clase capitalista, que como te decía antes, siempre ha sido parásita del Estado. Yo soy abogada de fábricas recuperadas como Sanón, como la ex gráfica Donnelly, y todas esas empresas fueron vaciadas, sus empresarios se llevaron el dinero afuera, nunca lo trajeron, dejaron los trabajadores en la calle. Los trabajadores recuperaron las empresas, pero no reciben prácticamente ninguna ayuda para seguir adelante. Entonces, en el Estado capitalista hay todo un tipo de normativa que permite que los grandes empresarios, que los fugadores de capital puedan siempre manejarse según sus intereses, salvo circunstancias coyunturales, siempre pueden sacar la plata del país, y Argentina es víctima de eso categóricamente. Categóricamente es víctima de eso porque, como te decía, son millones y millones los que tienen en el exterior y que en el último tiempo ha aumentado. Macri dijo que como él era empresario, los empresarios iban a venir a invertir en el país. Eso no ocurrió. Lo que han hecho es venir a utilizar todos los mecanismos financieros que el gobierno le permite para enriquecerse a corto plazo y sacar la plata afuera. Y otro tema que tampoco quedó muy claro es la deuda externa, porque estamos en más de 300.000 millones de dólares y, digamos, es el crecimiento más grande desde el 78-80 hasta la fecha. O sea, desde Martínez Dios hasta ahora no hubo un crecimiento tan exponencial de la deuda. Sí, y creo que ahí hay un tema, porque también vos te preguntarás, Antonio, por qué este tema no se habla, no se discute permanentemente en el Congreso, no se habla, y es porque el macrismo ha logrado, con la complicidad de los gobernadores de todos los partidos, porque la amplia mayoría de las provincias se está endeudando también, entonces como las provincias también se están endeudando, nadie puede abrir la boca. Cuando es una hipoteca, que en la Argentina ya lo vemos, es casi cíclico, aproximadamente cada 10 años hay una crisis de la deuda y el país estalla, entonces no estamos hablando de algo menor, no es tan lejano el 2001 como para que todos nos hayamos olvidado de lo que fue la crisis económica, pero fundamentalmente la crisis social en la que terminó el año 2001. Entonces, creo que es un gran tema, pero que nadie habla, y por eso fue tan astuto el gobierno en hacerle firmar a todos un pacto fiscal, para que todos, menos uno de los gobernadores, todos los demás lo firmaron sin importar los apellidos, porque tenemos hasta Alicia Kirchner, todos firmaron un pacto fiscal que significa ajuste para las provincias. Y creo que ahí está un poco el secreto de la política del macrismo y por qué ha gobernado sin muchos sobresaltos hasta diciembre, donde fue el pueblo trabajador el que salió a la calle, fueron los sindicatos los que se movilizaron, y vos viste claramente que las encuestas empezaron a cambiar categóricamente y el gobierno tuvo que frenar algunas de las modificaciones que planeaba después de la reforma previsional. Y otra pregunta que yo me hago es, si está tan seguro el gobierno que la inflación va a ser del 15%, ¿por qué no incorpora la cláusula gatillo? Si están tan seguros, firma la cláusula gatillo, si va a ser del 15%. Sí, la llamada cláusula gatillo es como un elemento esencial para una negociación en un país con inflación, para poder ir recuperando lo que se pierde por el aumento de precios. Pero como bien vos decís, es imposible que lo pongan, y creo que esa es la orden que han dado de Casa de Gobierno, y han dividido las paritarias en todo el país para que los trabajadores negocien mucho más débiles, provincia por provincia, en el caso de la ciudad de Buenos Aires aislada, de la provincia de Buenos Aires incluso, que está aquí nomás al lado, que se comparten las mismas problemáticas, porque
quieren que el ajuste lo paguen los trabajadores, lo que nosotros venimos insistiendo. Te decía al principio, yo estuve ayer en la ciudad de La Plata, sí, una movilización de las mismas características que esta, reclamando exactamente lo mismo. Por eso nosotros lo que planteamos es que hay que unificar estas peleas, que no hay que pelear por separado porque va a ganar el gobierno, que hay que hacer un verdadero plan de lucha donde todos los sectores que están siendo perjudicados peleemos, y tampoco medidas aisladas. ¿Vos te acordás lo grande que fue la marcha del 21 de febrero que convocó centralmente Hugo Moyano? Que más allá de las críticas, desde muchísimos sectores participamos. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo puede ser que se convoca toda esa movilización, la gente acude arriesgando el presentismo, arriesgando su puesto de trabajo, tomándose el trabajo de recorrer muchos kilómetros para venir aquí hasta la 9 de julio a movilizarse, y después de eso qué? Entonces hay que hacer un análisis de cuál es el rol que está cumpliendo el sindicalismo en la Argentina, porque está la CGT claramente traidora, claramente arrodillada, pero al resto hay que exigirle que un plan de lucha unificado para derrotar el plan de gobierno. No podemos seguir llorando que Macri es malo todos los días, hay que ver cómo lo derrotamos. Claro, lo que pasa es que la sensación que uno tiene es que desde el gobierno no leen las movilizaciones, no leen los reclamos, y por eso te decía del plan B, como que no hay un plan B ante semejante manifestación, no hay un plan B. A ver, todos rechazaron el 15%, la gran mayoría, o la ciudadanía si querés, algunos gremios lo han firmado, pero digamos, tiene que haber un plan B, si no te morís con las botas puestas y terminamos, como bien decís vos, en una crisis como el 2001, que fue gravísima, con muertos en la calle, una violencia inusitada. Yo creo que sí que lee, Antonio, creo que lee las movilizaciones. Yo creo que las movilizaciones de diciembre, más allá que producto del acuerdo con los gobernadores, logró aprobar la ley de reforma previsional, el gobierno la leyó. Recordarás que pensaban funcionar durante todo febrero con la reforma laboral, con otras medidas, y tuvieron que ir frenando todo el programa de ataque que tenían porque vieron que había mucha movilización, mucha reacción en las calles. Creo que hay un antes y un después de diciembre. Y diciembre no estaban tan lejos de octubre, donde el gobierno había hecho una muy buena elección. Sí. Pero creo que en diciembre hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión, que si no tampoco se hubiese podido pensar la movilización de Moyano en febrero. El problema es que después no hay ninguna consecuencia, que son acciones aisladas, que no tienen ninguna consecuencia. Entonces coincido que el gobierno puede seguir estirando su gradualismo en el ataque, que es lo que está haciendo, porque no hay medidas contundentes. Yo creo que la fuerza social está, porque los lugares donde se llaman a medidas de lucha, la clase trabajadora responde, los sectores medios acompañan como acompañaron con los cacerolazos, recordarás vos, aquella noche del 18 de diciembre después de la brutal represión, pero lo que no hay es un plan de lucha que permita pensar cómo ganamos, cómo coordinamos la fuerza, cómo hacemos para que no se disperse todas esas movilizaciones, porque cualquiera que recorre la ciudad de Buenos Aires, ustedes lo hacen, verán prácticamente todos los días un reclamo. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos reclamos se unifiquen y en un verdadero plan de lucha se pueda ganar? Miriam, te mando un beso grande, gracias, fuiste muy amable, gracias. Gracias, gracias a ustedes, hasta luego. Pablo, un abrazo grande, gracias por esta nota. De nada, hasta luego, Antonio.